Son las 4, las 3 en Canarias. La revista científica The Lancet señala esta madrugada fallos masivos en la gestión de la pandemia que ocasionaron millones de muertes innecesarias. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. La publicación del informe, que habla de fracasos globales, coincide con el mensaje este miércoles del director de la Organización Mundial de la Salud, que vaticina ya el final de la pandemia. The Lancet señala precisamente a la OMS por lo tarde que llegó la declaración de pandemia mundial. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días. Muy crítico es el informe Lancet, firmado por 40 expertos mundiales de reconocido prestigio. Habla de fallos masivos en la gestión de los 2 primeros años de la pandemia que provocaron casi 18 millones de muertes evitables. Fallos en la prevención, transparencia, salud pública y cooperación. El informe resalta que la mayoría de los gobiernos no estaban preparados, que fueron muy lentos en la respuesta y que prestaron poca atención a los vulnerables. Habla también de la grave falta de solidaridad internacional en la vacunación y de epidemia de desinformación. A la OMS le reprocha la tardanza en declarar la pandemia y en reconocer la transmisión aérea del virus. Dice que Asia Oriental y Oceanía reaccionaron mejor que Europa y América, donde la tasa de mortalidad se multiplicó por 13. Y de España menciona que cerró muy tarde los vuelos con China y por eso el virus se propagó con rapidez en enero y febrero de 2020. Del exterior, el presidente chino Xi Jinping ya ha llegado a Uzbekistán, en el que es su primer viaje fuera de China desde que comenzó la pandemia. Abandona su país para asistir a la Organización de Cooperación de Shanghái, pero tiene un encuentro previsto mucho más importante con Putin y no se veían en persona desde que comenzó la invasión en Ucrania. Y en Estados Unidos, la huelga de los trabajadores ferroviarios anunciada para este viernes está ya ocasionando problemas en la cadena de suministro estadounidense, debilitada primero por la pandemia y luego por la crisis de la guerra, y amenaza con bloquearla por completo de no llegar a un acuerdo en las próximas 24 horas. Exigen mejores salarios y condiciones de trabajo. Pedro Hernández. Sindicatos y patronales siguen negociando a estas horas para tratar de evitar la primera huelga de trenes de mercancías en Estados Unidos en 30 años. Una huelga que comenzará el viernes, pero que ya ha empezado a tener consecuencias porque este jueves han cancelado envíos de productos como fertilizantes o alimentos perecederos que, de no llegar a su destino antes de mañana, se estropearían. También se ha cancelado el servicio de trenes de pasajeros de larga distancia que a diario usan 12 millones de americanos. La huelga provocará un aumento de precios en la gasolina o en los alimentos básicos siempre y cuando se garantice su suministro. La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha confirmado que el gobierno ha elaborado un plan de contingencia para garantizar el suministro a través de barcos o camiones. We are working with other modes of transportation, including the shippers and truckers. Aunque sustituir a los trenes será difícil porque transportan el 30% de las mercancías de Estados Unidos. La pérdida diaria estimada es, de hecho, de 2.000 millones de dólares. A Europa, por el momento, no le afectará esta huelga siempre y cuando no se prolongue mucho en el tiempo. Si no, las exportaciones y las importaciones podrían peligrar por el bloqueo de los puertos y los centros logísticos y por el frenazo en la producción americana. Y este jueves entra en vigor en Hungría el decreto que obliga a escuchar a las mujeres el latido del corazón del feto antes de abortar. Ellas tendrán que certificar que conocían los signos vitales del feto antes del procedimiento. Informa Ángel Villascusa. Desde hoy, Hungría aplicará una de las normas más duras para disuadir a las mujeres que quieran abortar. El gobierno de Viktor Orbán aplicará un decreto que obligará a las mujeres a escuchar los latidos del feto antes de interrumpir el embarazo. Es un calco de iniciativas similares ya en práctica en algunos estados de Estados Unidos, como Texas. A pesar de la deriva antiabortista en algunos países de la Unión Europea, como Polonia, Hungría sigue permitiendo someterse a esta intervención de forma libre hasta la semana 12 y después hasta la 24 bajo unos supuestos. Orbán recoge una medida propuesta por uno de los partidos más ultras de su parlamento que no tiene apoyo social. Edith Notay es periodista húngara. La sociedad húngara es mayoritariamente a favor del derecho pro-choice y el aborto no es un tema muy polémico en Hungría. Por eso es interesante que el gobierno está endureciendo esta ley. Las organizaciones feministas han anunciado que saldrán a las calles para defender el derecho al aborto libre, gratuito y sin presiones. Es todo por el momento. Se quedan con Roberto Sánchez y todo el equipo de Si Amanece Nos Vamos. La información vuelve en una hora y está siempre ampliada en Cadena SER.